parece ser que se había cortado la sesión, pero bueno, pues regresamos nuevamente. Entonces, estábamos aquí en el orden de la presentación, ¿sí? Hago un paréntesis. Lo que pasa es que vi que no se estaba, algo sucedió y no se estaba grabando. Híjole, desafortunado, pero bueno, es parte de lo que sucede a veces. Por el internet sabemos que, bueno, siempre pasan eventos así. Lo bueno es que alcancé a detectarlo y bueno, pues estamos en el orden de la presentación. Retomo nuevamente, estuvimos ya haciendo una introducción, una bienvenida en esto que llevábamos, en estos 15, 20 minutos que llevábamos ya de sesión. Pero bueno, pues vamos a continuar desde aquí en el orden de la presentación. Mundos ficticios y posibles. Les decía que en esto de los mundos ficticios y posibles son esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores por medio de sus escritos, por medio de su creatividad, ¿verdad? Eh, Nos ofrecen mundos de ficción, mundos oníricos, mundos fantásticos, mundos realistas, mundos terroríficos, en fin, todo tipo de mundos nos ofrecen los autores por medio de sus novelas, por medio de sus cuentos. Entonces, esos son los mundos ficticios y posibles. Un autor puede estar experimentando una realidad muy adversa, por ejemplo, en un contexto de guerra, y él crea una historia maravillosa, utópica, ¿sí? De un mundo perfecto, porque justo la cruda realidad, aquello que está experimentando, tenemos esa capacidad los seres humanos a través de esta mente tan maravillosa que tenemos, que ha tardado millones y millones de años en evolución para tener una mente como la que tenemos, bueno, capaz de justo vivir adversidades y crear una realidad alterna, una realidad maravillosa, bella, que nos ayude a escapar de esas situaciones que estamos experimentando. Leo. Ok, ya nos escribió su compañera acerca del plagio, que decíamos que dábamos la primera participación extra. Ahorita la leemos. Vamos a terminar el orden de la presentación. Entonces, ese es el mundo ficticio y posible. Ahorita vamos a abordar más al respecto. Solo es aquí brevemente la introducción. La literatura y la sociedad están ligadas, ¿verdad? Acá literatura y la realidad. Acá literatura y sociedad, relacionadas íntimamente. Están íntimamente relacionadas la literatura y la sociedad, puesto que ya decíamos que en la literatura se plasma la realidad, las experiencias vividas por parte de los autores en épocas determinadas, ¿sí? O también la imaginación, el desarrollo de la imaginación del autor. Sabemos que son las dos musas inspiradoras para los autores. Por una parte, aquellos acontecimientos que les toca vivir y por otra parte, pues también el potencial de su creatividad y de su imaginación. Retomaremos lo que es la literatura en México. Vamos a echar un salto al pasado y conocer un poco de nuestra historia. Hablar de la literatura mexicana, pues es hablar de este proceso que hemos tenido como sociedad desde las culturas prehispánicas
hasta la llegada de los españoles, ¿verdad? Ese suceso tan, pues tan fuerte dentro de esta sociedad. Ya hablaremos al respecto y eso es de lo que trata este tema de la literatura en México. Vamos a ver, pues, como momentos, acontecimientos importantes sucedidos en estos periodos que obviamente hacen que se produzca un arte, un texto con características específicas que reflejen aquello que se vivió. Aunado a ello, las épocas literarias es un tema muy, muy extenso. Lo abordamos de manera sintética, pues porque estas épocas literarias son esos periodos históricos en los que se divide la literatura para su estudio, las épocas literarias y obviamente al conocer de las épocas literarias hablamos también de la historia de nosotros como sociedad, como seres humanos. Entonces, un tema bien interesante también que está dividido en estas 4 épocas. Estas son las épocas literarias. Época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Dentro de estas épocas, principalmente en la época moderna y en la época contemporánea, surgen las vanguardias literarias, las vanguardias en la época contemporánea, las vanguardias literarias o también conocidos como ismos. ¿Qué son los eh, ismos o vanguardias literarias? Modas, estilos, formas de representar su filosofía, su manera de pensar, la estética del arte. Entonces, pues ya saben, nosotros como seres humanos siempre andamos tratando de ser originales, de ser más creativos, de ser mejor que la generación anterior o de creer ser mejor que la generación anterior, ¿no? Lo vemos en por lo regular en cada generación, ¿no? Los jóvenes, cuando somos jóvenes igual, traemos nuestra propia moda, nuestra propia filosofía, creemos traer la punta del pensamiento, ¿no? Ser la punta de lanza en el pensamiento, en la moda, en fin. Entonces, bueno, pues así es como a grandes rasgos para que se den una idea y por ponerlo de una manera muy cotidiana y muy sencilla, esos son los movimientos de vanguardia, son formas, modas de representar el arte. Estos movimientos pues impactan a todas las artes, a las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Lo explicábamos, las comentábamos en la primera sesión, la semana anterior. Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Son las 7 bellas artes. Estos movimientos de vanguardia impactan a las 7 bellas artes. ¿Sí? Y por último, daremos espacio a preguntas, dudas, comentarios, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a regresarnos a lo que es el plagio. Dimos aquí la oportunidad de la primera participación, en este caso, su compañera Guadalupe Damas nos comparte. El plagio es cuando propio no dar crédito, cuando propio, supongo, escopió, no dar crédito a su autor y lo hace ver como propio. Ajá. Creo que es nocivo para nuestro aprendizaje. Deriva de no desenvolver nuestras capacidades. Excelente. Guadalupe, muchas gracias por compartir. Así es, siempre es un tema recurrente, es un tema que se nos pide que abordemos el plagio,
¿Por qué? Pues por la naturaleza de de este proyecto educativo, ¿no? Que es completamente virtual. Entonces, sabemos ahorita tantas herramientas que existen y que, pues, existe muchísima información también en Internet y entonces a veces lo único que se hace pues es copiar y pegar, literalmente copiar y pegar. Entonces, sin un proceso de análisis, sin una deducción, sin entendimiento, sin argumentos, en fin. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues nos privamos del aprendizaje. Eso es lo que sucede. Nos privamos del aprendizaje. Y justo eh, es lo que buscamos, ¿verdad? Desarrollar nuestro potencial, desarrollar nuestro aprendizaje. Entonces, muy desafortunada esta actividad, ¿no? El plagio. Eh, ¿Qué nos puede ayudar a prevenir el plagio o por qué caemos en plagio? Caemos en plagio porque, creo yo, por eso lo hablo desde la primera semana, no organizamos nuestros tiempos de manera adecuada. Dejamos hasta el final y ya el domingo o el fin de semana queremos hacer las actividades de una manera apresurada y ya no nos da tiempo para releer o leer todos los recursos, ver las sesiones y demás, y que es más fácil copiar. Pero sabemos que, pues ya decía su compañera, es algo muy nocivo, desafortunado, que pues nos priva de aprender y que también obviamente pues implica una sanción. Nosotros cuando detectamos el plagio, pues bueno, ya ven que la evaluación de las actividades, ahí está en la rúbrica, ¿sí? Se evalúa que sea un trabajo original. Entonces, pues puede hacernos perder nuestra actividad, ¿sí? Puede hacernos perder nuestra actividad y ya si es de manera recurrente, pues podemos incluso este, tener sanciones más significativas. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, en este módulo, pues vamos muy bien. No hemos cometido plagio, no hemos caído en esta actividad, pero sí es importante pues mencionarlo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, muy bien, gracias Guadalupe. Vamos ahora sí a continuar. Muy bien, literatura y realidad. Es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, lugares, momentos, sucesos son creaciones que solo están en su imaginación. Ya decíamos, hay dos musas inspiradoras para los autores. Aquello que les tocó vivir, aquello que les tocó experimentar, todos esos acontecimientos de su vida personal, externa, y también aquello que han desarrollado en su imaginación. Los autores, todos los artistas son seres con una imaginación extraordinaria. Y el arte pues lleva a ello, a potenciar, a viajar, a imaginar otros mundos, otras formas de pensar, otras formas de vivir, otras realidades, en fin. Además de que es algo maravilloso, ¿no? Bien enfocada, una mente ordenada, pues bueno, puede crear lo que sea, ¿verdad? Nosotros somos los arquitectos, los artífices de nuestro propio destino, de nuestra propia vida. Entonces, la imaginación, el crear, el arte, potencia definitivamente todo ello.
Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive, utiliza elementos de su realidad y elementos también únicos creados por él. Puede hacer una combinación en ambos. Eh, los mundos ficticios y posibles. Mundos ficticios y posibles. Ya hacíamos la introducción, ¿verdad? Mundos ficticios y posibles son esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores por medio de sus obras. Esos son los mundos ficticios y posibles. De hecho, en las actividades de esta semana se nos pide identificar precisamente en las obras de la debutante eh, y de Frankenstein. Se nos pide que identifiquemos los mundos ficticios y posibles. Entonces, ¿qué es un mundo ficticio y posible? Un mundo paralelo al mundo real, un mundo alterno. Por eso es que hay una frase que dice, un autor vive 1000 vidas, un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Claro, porque un lector vive a través de los textos que lee muchos mundos, se mete en cada uno de los personajes, experimenta todo tipo de emociones, alegría, tristeza, pasión, inspiración, en fin, ¿verdad? Sufrimos también a través de las obras, nos llevamos de sabiduría, en fin. Por eso un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee, pues solo vive una. Eh, entonces, hay una combinación en estos mundos ficticios y posibles. Parte es de las vivencias del autor, parte es también su imaginación y su creatividad. Entonces, los mundos ficticios y posibles son bastantes. Por ejemplo, si tú en el texto que estás leyendo en la novela, el autor se apega a la realidad de cualquier persona común, así como lo que experimentas en tu día a día, con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos, hablamos de un mundo realista. Es un mundo maravilloso cuando se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en la realidad no pueden ser posibles. Ahí es cuando seres mágicos, ¿verdad? Hablamos de un mundo maravilloso. Es un mundo onírico cuando está relacionado, cuando se habla, tocan el tema de los sueños. Algo aparece en los sueños que son situaciones confusas. Es un mundo onírico. Es un mundo mítico precisamente cuando hay héroes, cuando se toca la mitología, dioses, semidioses y cuestiones que tengan que ver con el origen del universo. Es un mundo utópico cuando es un mundo ideal, así como siempre lo quisiste, sin problemas, sin caos, sin contaminación. Es perfecto, es un lugar ideal. Este es un mundo utópico. Si tú al momento de leer tu novela, encuentras sucesos con una proyección hacia el futuro, en el que los avances científicos y tecnológicos están presentes, hablamos de un mundo de ciencia ficción. O por el contrario, si es de manera muy objetiva, se expresan características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad, ¿sí? Hablamos de un mundo realista, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de mundo. ¿Cómo vas a identificarlos en una obra? Pues a leerla. Cuando tú lees la obra, te das cuenta cuál es el estilo, cuál es el mundo que te está ofreciendo el autor por medio de su historia, y lo puedes clasificar en cada uno de estos mundos que acabamos de mencionar. Bien, como ya decíamos, se nos cortó, bueno, la grabación de la sesión. Vuelvo a repetir esa parte. La sesión
la dividimos por lo regular en dos. Es muy extraño Zoom. A veces me da una hora de reunión gratuita y a veces me da 30 minutos, 40 minutos, es muy variable. Entonces yo trato tenemos que cumplir con alrededor de 45 minutos, una hora. Por ejemplo, en este caso quedan 4 minutos ya fue tiempo suficiente. Entonces, voy a cerrar esta sesión y vamos a abrir otra. Regresamos en 2 o 3 minutos, exactamente igual como ingresaron a esta sesión. En tu caso, Guadalupe, entras exactamente igual, cierro esta, 2 o 3 minutos, regresamos nuevamente. En estos 2 o 3 minutos, pues también se puede aprovechar para ir por un vasito de agua, alguna necesidad que se tenga, también para eso favorece estos 2 o 3 minutos y continuamos otro hasta el tema siguiente para cumplir con el tiempo y dar espacio también pues para resolver dudas y comentarios respecto a sus actividades. Sí, muy bien, entonces en unos minutos estamos de vuelta. Gracias, regresamos.